Bueno, y bienvenidos a la enseñanza. Estamos en un nuevo Shabbat. Gracias a la invitación de este ministerio, Abba. La enseñanza de hoy tiene como título, Abba, te necesito. Así que disculpen, estoy un poquito nerviosa, pero es la primera vez que lo hago, lo voy a leer todo. Lo traje escrito. Padre bendito, Rey de Gloria, Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos delante de tu presencia, cubiertos con la sangre del Cordero que tú escogiste como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, Yeshua HaMashiach, también llamado Jesús el Cristo. Para alabarte, reconocer tu grandeza y tu majestad, bendecirte, darte gracias en todo, como dice la palabra, por tu inagotable misericordia. En tu mano me pongo, Señor, toma el control de esta enseñanza y de mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que esto sea de edificación para toda aquella persona que tú quieras tocar su corazón para llevarle de tu verdad. Abre sus ojos espirituales, Señor, sus oídos espirituales, y reprendemos todo espíritu de estupor, distracción, de rechazo y obstáculo para que la palabra sea soltada. Atamos todo espíritu inmundo que venga contra nosotros en tu nombre. Todo espíritu de venganza y retaliación que quiera venir en nuestra contra y contra nuestros seres queridos. Oramos para que esta palabra pueda traer reconciliación entre tú y la persona que escucha. La restauración en la relación contigo. En el nombre de Yeshua, Jesús el Cristo, lo oramos. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de lo que el Espíritu trajo a mi mente y mi corazón. Nuestro real problema como seres humanos es que nos alejamos del Dios Todopoderoso, Creador. Sentimos su ausencia. Al pasar esto, nuestra tierra, nuestra alma, nuestro espíritu, o sea, lo que somos, quedamos como al inicio de la creación, desordenados y vacíos. Porque nosotros, como seres vivientes, tenemos una profunda necesidad de Dios. Necesitamos su compañía. No hay nada ni nadie que supla la presencia de Dios Todopoderoso en nuestra vida. Dios es nuestro aliento, en nuestra vida, nuestro soporte, nuestro cuidador, nuestro proveedor, es nuestro real amor. Si no lo tenemos, estamos incompletos y no hay absolutamente nada en la tierra que pueda compensar esa falta. La falta de la compañía de Dios. Nos quedamos desnudos y desamparados, tal como Adán en el Edén. La palabra de Dios, que es sagrada y está plasmada en lo que nosotros llamamos Biblia, es un reflejo que habla a nuestras vidas. Todo lo que allí acontece tiene que ver con nosotros, con lo que somos, con lo que nos rodea y con nuestra relación con Dios. Lo que hacemos, pensamos y lo que sentimos, y sobre todo del pensamiento y características de Dios. ¿Qué Él quiere mostrar? ¿Por qué? Para amarlo hay que conocerlo. La palabra habla a través de cada personaje que está plasmado dentro de ella de nuestras propias características. Si lo observamos con detenimiento, podemos ver en ellos errores, debilidades, carencias, y no en vano está escrito en el libro de Eclesiastés 1:9, que dice que es lo que está antes fue, lo mismo que habrá que ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá que hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. O lo que es lo mismo, no hay nada nuevo en la tierra, todo ya está hecho. Así que cada personaje tiene un mensaje a tu carácter, a tu pensar y actuar. Es un reflejo de ti mismo, de tu lucha contigo mismo, con lo que te rodea y con Dios. La buena noticia es que Dios Todopoderoso, en su inmensa sabiduría, diseñó un plan para reconciliarse con nosotros. Y créame, la mejor noticia que podemos tener es reconciliarnos con Dios. Al hacerlo, Él vuelve a ser de nuevo nuestro Padre, nuestro refugio, nuestro confidente, nuestro socorro, nuestro amigo, nuestro todo. Un Dios con superpoderes inigualables. Y la esencia misma del amor. No hay nadie más confiable que Él. No hay nadie más amoroso que Él. No hay nadie que nos complemente mejor que Él.
Y usted se preguntará, pero bueno, ¿cómo me alejé yo de Dios si tengo tanta necesidad de Él? La respuesta es que en la mayoría de los casos nuestro espíritu se avergüenza porque sabe que fallamos y en vez de reconocerlos nos enorgullecemos y buscamos excusas para justificarnos y terminamos escondiéndonos de Dios, tal como hizo Adán en el Edén. Su culpa lo llevó a tratar que Dios no lo viera, porque en su interior sabía que se equivocó, pero no reconoció lo que hizo, se justificó con una excusa. Déjeme decirle esto, también lo hemos hecho nosotros. Buscamos excusas ante nosotros mismos para justificar lo que hacemos, aún sabiendo que no es adecuado. Por ejemplo, él está casado, pero yo lo amo. Tengo la libertad de acostarme con quien quiera. Total, es mi cuerpo. Que las circunstancias me llevaron a hacerlo, que si la economía, que si la familia, que si el país, que si la maldad del otro. Pero el precio que pagamos al hacer esto es muy alto, porque no estar bajo la sombra de Dios es lo peor que nos puede pasar. Toda la escritura nos explica las consecuencias de alejarnos de Dios. Ya en el Génesis dice la palabra que el Señor Todopoderoso creó al hombre y le dio aliento de vida, y lo hizo a su semejanza, a su imagen, y le dio una misión, administrar la tierra. Le pidió que la labrase y la guardase. En ese momento también el Señor le dio una sola instrucción con promesa y con castigo. Esa instrucción era que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque eso traería como consecuencia que moriría. Pero si no lo hacía, seguiría viviendo como amo del Edén. Pero el hombre falló en obediencia y comió del fruto de ese árbol, trayendo como consecuencia perder todo lo que se le había dado y trajo la muerte. Adán, al desobedecer la instrucción de no comer, primero, ignoró la instrucción de Dios. Segundo, no tuvo temor de Dios. Tercero, perdió su propósito de ser administrador y autoridad. Cuarto, dañó su relación íntima con Dios. Y quinto, perdió la vida espiritual. Si pensamos, ¿para qué sirve conocer el bien y el mal? Básicamente nos sirve para juzgar, para decidir, para tomar un camino. Ahora bien, cuando aprendemos a juzgar, cuestionamos todo, dudamos y lo peor, tomamos la posición de Dios. La diferencia es que Dios todo lo sabe, tiene todos los elementos para juzgar, así que lo hará en justicia, pero nuestro conocimiento es limitado. Cuando aprendemos a juzgar, al primero que juzgamos es a Dios, lo cuestionamos. Cuestionamos su existencia, sus reglas, sus leyes, la creación, su proceder. Pensamos en la maldad supuestamente del otro, olvidamos la nuestra, cuestionamos lo que el Todopoderoso según nosotros nos hace. Lo apedreamos porque por lo que nos pasa, lo juzgamos, lo sentenciamos de injusto, de equivocado. Vemos nuestras culpas reflejadas en él, nos molestamos con él. Cuando aprendemos a juzgar, le tiramos piedra al prójimo, nos sentimos superiores a él, porque vemos sus errores y los magnificamos, ignorando nuestros propios errores, que quizás sean iguales o superiores a los que nosotros estamos juzgando y caemos en injusticia. No entendemos que cuando Dios juzga, lo hace en justicia, porque Él sí tiene conocimiento de todo, Él sabe todo lo que pasa. Dice el libro de Daniel 2:22, Él quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en la tiniebla y la luz mora en Él. Pero cuando nosotros juzgamos, no podemos hacerlo justicia porque nuestro conocimiento es limitado. Cuando vemos a alguien, lo criticamos. Lo que vemos desde afuera excluye las razones, las circunstancias, lo que lo rodea en lo íntimo para hacer lo que hace. Por tanto, nuestra sentencia es injusta. Le falta sabiduría y conocimiento. Por otra parte, también
volvemos nuestros propios jueces y en la mayor parte de los casos somos implacables con nosotros mismos. Nos sentenciamos y declaramos horrores sobre nuestras vidas, tales como eres tonto, etc., al punto de no soportarnos y querer ser alguien más. Así que dibujamos en nuestra mente una persona que no somos, pero que creemos que somos y nos revestimos de una justicia que no tenemos. Dice la Escritura en el libro de Mateo 7, versículo 1 al 6. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. No sé si ustedes entienden la gravedad de este asunto, que hacemos con mucha ligereza y naturalidad. El libro de Oseas dice que el pueblo muere por falta de conocimiento. Es uno de mis versículos preferidos, porque la verdad nos hace libres. Y en la medida que más sabemos de nosotros mismos, podemos avanzar espiritualmente. Usted entienda hoy, es su peor enemigo espiritualmente. Sí, es verdad, hay un enemigo externo, lo conocemos, todo el mundo habla de él. Son muchísimos ángeles caídos, sacados del cielo. Pero más fuerte que él es usted mismo, su mente, porque él solo le habla para que usted saque lo peor de usted. Él no le hace que lo hace usted mismo, tal como lo hizo en el Edén. Él solo animó a Eva a comer, pero ella fue la que tomó la decisión de hacer. Por eso, la lucha tiene que ser con usted mismo. Dice la palabra que nosotros tenemos tendencia al mal. Eso quiere decir que nuestra naturaleza se inclina hacia cosas no buenas. Es una batalla. Nosotros tenemos una falsa percepción de nosotros mismos. La mayoría de nosotros creemos que somos buenos, pero dice la palabra que bueno solo hay uno y ese es Dios, el Todopoderoso. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza y es un trabajo que debemos hacer en forma constante y consciente, con el conocimiento de la palabra que la palabra nos da. Lo sabio es actuar según la instrucción, pero no entendemos esto hasta que el Espíritu Santo nos trae convencimiento de lo que hacemos mal. Por eso debemos pedirle a Dios que nos mande el Espíritu Santo, que nos lleve a toda verdad. Muchas personas se escudan ante sí mismas diciendo, pero yo no soy un asesino, pero yo no soy un ladrón, yo no le hago nada a nadie. Pero las mismas palabras te demuestran en qué consiste la maldad, que va mucho más allá de estos pensamientos que nos hacen escudarnos y pensar que los otros o el mundo está contra nosotros. Pero la verdad es que somos nosotros mismos, nuestra mente, nuestro gran enemigo. Dice el libro de Oseas en su versículo 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta del pecado de mi pueblo. Comen y en maldad levantan su alma. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servirle a Yahvé. Fornicación, vino y mosto quita el juicio. Mi pueblo a sus ídolos de madera pregunta y el leño les responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar,
sobre las cimas de los montes. Sacrificaron e incensaron sobre el collado, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. En el libro de Colosenses 3, versículo 5 se expresa: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En el libro de Juan 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber cosas que habrán de venir. Ahora bien, les digo, no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos los pecados tienen el mismo peso. Y dice Romanos 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Yeshua nuestro Señor. Ahora les pregunto, ¿se da cuenta usted de que no es tan inocente como pensaba, ni es tan limpio como creía, ni es tan justo como se sentía, y que no tiene el derecho de juzgar a Dios, a lo que pasa en el mundo, al prójimo y a usted mismo? Debido a todo esto que les he venido contando, era necesario que Yeshua, Jesucristo, viniera al mundo, porque Él es la puerta, Él es el camino, y con su sacrificio nos restaura la relación con nuestro Padre Todopoderoso. Y usted se preguntará, ¿pero cómo Yeshua o Jesús puede hacer esto? Simple, porque Yeshua, a pesar de ser un hombre, tener carne humana y tener sentimientos, alma y espíritu, como usted y como yo, fue de origen divino. Fue enviado directamente por Dios. Su nombre, Yeshua, significa salvación y marca su propósito en la tierra. Él vino a la humanidad para restaurar la relación que estaba rota con el Padre, ya que el Padre no tolera el pecado. Entonces su sangre, que fue dada como pacto para cubrirnos, como si fuera un talit de oración, esto es, como si fuera el manto que se usa para orar, Él nos recubre para que el Padre no vea nuestro pecado, no sienta nuestra inmundicia, sino que vea el sacrificio y pueda acceder de nuevo a nosotros. Nosotros no podemos llegar al Padre si no es a través del sacrificio de Yeshua Jesucristo. Es importante que tengamos la certeza de que Yeshua no era un hombre común. Él fue enviado y escogido para sacrificio, como los corderos que se sacrificaban en el templo el día de Yom Kippur, día de reposo, según Levítico 23. Yeshua, Jesucristo, estaba profetizado en las Escrituras en varios libros. Por ejemplo, en el libro de Isaías, que vivió 700 años antes de que Jesucristo naciera. Y aún así, inspirado por Dios,
Él profetizó. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Igualmente describió su sacrificio en el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Su agonía fue vista por el rey David, quien vivió 970 años antes del nacimiento de Yeshua Jesucristo, y fue plasmada en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperamos nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de muerte, porque perros me han rodeado, me han cerrado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, cortar pues puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Yahvé, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahvé los que lo buscan. Vivirán vuestros corazones para siempre. Se acordarán y volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Yahvé es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderes de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Yahvé hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblos no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Este salmo es conmovedor. Fíjense cómo describe el sacrificio y lo que Yeshua veía, sentía y hablaba.
Está escrito 900 años antes y como todo se cumplió tal cual se describe. También habla de la restauración y de la adoración del pueblo como consecuencias del sacrificio en tiempos siguientes a él. El cumplimiento de la profecía del nacimiento de Yeshua fue dado en testimonio por Pablo luego de la muerte y resurrección en el libro de 1 de Corintios 14:22. Dice, ¿cuáles fueron entonces estas señales? Está hablando de la forma de reconocer al Mesías prometido. Dice, la señal más importante sería que una mujer judía virgen de la casa de David concebiría y daría a luz un niño. La palabra hebrea usada para señal es joté, que significa evento extraordinario de lo alto. La otra señal para identificar al niño sería encontrarlo envuelto en pañales y acostado en un pesebre o sucá, que son enramadas, Este hecho sucedió y se dio testimonio de él y está descrito en el libro 2:12 de Lucas. Yeshua nació y fue colocado en un pesebre, una sucá. Porque Yeshua nace en la tribu de Judá. Esto también fue una señal de profecía cumplida, la promesa que le hizo Dios al rey David, escrita en 2 de Samuel 7:12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. El profeta Daniel profetizó el número exacto de días que transcurrirían entre la reconstrucción de Jerusalén y el templo, después del cautiverio de Babilonia, hasta la llegada del Mesías príncipe, en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y los muros en tiempo angustioso. La palabra hebrea usada es Shavuot, unidad de medida que se entiende como 70 semanas o 70 grupos de 7, en este caso 70 veces 70 años, es decir, un total de 490 años cumplidos desde el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 445 hasta el tiempo de Yeshua. Daniel, además de profetizar en dónde y la fecha que iba a nacer el Mesías y la forma de su concepción de origen divino, engendrado de una virgen judía como señal de algo sobrenatural que venía directamente de Dios y cuya misión era morir en el madero para podernos dar vida y vida en abundancia, como dice la palabra. El profeta Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para entrar entre familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Cumplimiento de estas palabras están plasmadas en los evangelios, como por ejemplo en el libro de Lucas 1:26, 2:52. Narra la escritura y dice, cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada Miriam. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David.
El ángel entró donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y le preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Yeshua, Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con sus antepasados David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Como ven, todo se cumplió de manera que nosotros podamos hoy entender quién es Yeshua, su misión y su origen divino, y el por qué fue resucitado entre los muertos. Déjenme decirles que si Yeshua no hubiese dado su vida en ese madero como lo hizo para traernos de nuevo a la relación con el Padre, cubrir nuestras faltas delante de Él, Señor, como lo hizo, nosotros hubiéramos cargado con el peso del pecado y sus consecuencias. Así que Él nos libró de eso, cargó ese peso y esa culpa por nosotros. No por Él, porque Él fue libre de mancha. Él cumplió todo. Dice la Escritura en Mateo 5, 17 al 37, que Yeshua expresó: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Él fue obediente a todo lo que tenía que obedecer. Fue limpio de pecado. Obedeció como nosotros deberíamos ser obedientes. Él, con su obediencia, limpió el pecado de la desobediencia de Adán, que fue la primera falta que cometió el hombre. Pero no solamente hizo eso, sino que para darnos fe, para fortalecernos en la creencia de que Él había sido enviado por Dios y que tenía esa misión. Su vida fue un testimonio de cosas sobrenaturales, de sanación, liberación, de milagros, por ejemplo, de convertir el agua en vino, de caminar sobre las aguas, de calmar la tormenta, de resucitar a Lázaro de la muerte, de sanar a la mujer con flujo de sangre, de perdonar a la prostituta, de ayudar al necesitado, de profetizar sobre la samaritana, de sacar los demonios del muchacho de Gadareno, demostrando su autoridad en el mundo espiritual. Multiplicó los panes y los peces después de dar gracias al Padre por los alimentos. En fin, todo lo he hecho para darnos testimonio de su poder, para fortalecer nuestra fe en Él, para que entendamos que Él no es de naturaleza humana, sino que en Él se resumía la divinidad del Dios mismo. Él fue un reflejo de Dios en la tierra, por eso Él es capaz de cargar con nuestro pecado. Él es capaz de traerte redención y de sanar tu tierra. Pero hay condiciones. Él hizo el trabajo más fuerte, pero nosotros ahora también tenemos que empezar a hacer lo que nos toca para complementar la promesa de salvación. Esto no es mágico, es un proceso. Debe empezar a caminar por fe. Tiene que hacer un trabajo. Es una asociación estratégica. Él pone el peso más fuerte, pero tú tienes que convencerte de que estás haciendo cosas inconvenientes, que estás haciendo mal las cosas, estás errando en el proceder, estás fuera de toda la voluntad de Dios y cambiar. Tienes que empezar a trabajar en tu alma. Tu primera arma es arrepentirte de todos los errores espirituales. Con tu corazón pedirle fuerzas al Señor para no caer en la tentación del mal. Conociendo esto, debes pedir perdón
con el conocimiento y la convicción de haber fallado. Reconocer y luchar con toda tu naturaleza débil por la tendencia al mal y luego llenarte de la presencia del Señor para tener la fuerza de caminar agarrado de la mano de Yeshua y que tu vida sea libre de la opresión del mal. Tratar de cumplir lo mejor posible lo que las escrituras te instruyen para saber qué te conviene y qué no. Ser testimonio con tu vida de la redención de Yeshua que Él te da. Ser testimonio de la bendición del Señor en tu vida, de cómo el Señor te sacó del dolor, de la ira, de la rabia, de la contienda, de la beneficencia, de la fornicación, de la prostitución, y te dio vida y vida en abundancia. Yeshua hizo milagros y maravillas solo para alimentar tu fe y que entendamos que Él, a pesar de su carne, es el espíritu de la divinidad. Nadie en la historia humana ha podido hacer lo que Él hizo. Partió el tiempo y la historia en antes y después de Él. Así la humanidad jamás podrá borrar su existencia. Si algo no puede negar la humanidad, pese a todos los ataques de diversas naturalezas para cuestionar su vida, sus dichos, sus acciones y sus promesas, es que Él existió en esta vida. Es un hecho. Él no fue un sultán del Imperio Otomano, no fue un conquistador como gran Alejandro Magno, ni un emperador, ni un faraón, tampoco una celebridad de moda del mundo artístico, pero él logró con su existencia que tanto ateos, agnósticos, metafísicos, hindúes, judíos, musulmanes, católicos y todas las denominaciones cristianas en sus distintas presentaciones y otros más reconozcan que vivió en la tierra y den honra de ello porque todo el mundo declara que su pasar por esta tierra marcó la diferencia en antes y después de él. Su nombre significa salvación. Su nombre original fue dado en el idioma hebreo, Yeshua, conocido por gran parte de la humanidad como Jesús el Cristo. Y en la actualidad se estiman alrededor de 2.400.000 personas que lo conocen e intentan seguir sus enseñanzas. ¿Y tú? Hoy estás siendo llamado una vez más. Yeshua está tocando la puerta de tu corazón. Hoy, si le abres y aceptas que Él resucitó de los muertos, que su sacrificio te salvó de la muerte espiritual y lo haces tu Señor, hoy habrá fiesta en los cielos por tu salvación. Este es el primer paso para que camines a su lado y logres restablecer poco a poco la autoridad que habías perdido, tu reconciliación con el Todopoderoso y entres en el ámbito espiritual. Si entiendes este mensaje, quieres caminar de la mano del Señor, de señores, repite después de mí. Padre bendito, hoy confieso ante ti que me he equivocado, que transgredí tus mandatos. Lo siento de corazón. Te pido perdón. Ayúdame. Acepto el sacrificio de la sangre de Yeshua para mi perdón. Él pagó el precio de mi pecado con su vida para que yo espiritualmente no muera. Yo acepto que tú, Abba, lo enviaste con esa misión y por el amor a ti, Él cumplió y tú lo resucitaste de entre los muertos y reinará contigo para siempre. Hoy te confieso que Él me salvó y que Él es mi Señor. Amén. Soy Elizabeth, te bendigo en nombre de Yeshua.